Mayores sí, pero no tontos, o no tontos. Desde esta plataforma de pensionistas de Baracaldo agradecemos a los particulares y colectivos que han apoyado y difundido en las redes sociales, principalmente YouTube, Twitter, Instagram y Facebook, desconozco porque no tengo, pero los otros sí, han apoyado y difundido en las redes sociales nuestra posición de no más reales decretos con medidas diferentes, favorables por un lado y desfavorables por otros para la clase trabajadora, que expusimos en nuestro comunicado la semana pasada. Efectivamente, había un recorte en las pensiones para los parados de más de 52 años a partir de junio, no para los actuales, que verían reducida su base de cotización progresivamente en los próximos años. Esos nuevos parados cotizarían menos que los antiguos. El decreto incluía otras muchas mejoras para los trabajadores que se hubieran podido aplicar si el gobierno no hubiera presentado un decreto que esta plataforma de pensionistas hemos denominado Frankenstein. Los medios lo denominaron decreto ómnibus. Ahí entraba todo. Ya dijimos, antes de la votación de este decreto en el Congreso, que no se podían admitir recortes a los trabajadores más vulnerables. Trabajadores con más de 52 años en paro, con familia. Bueno, ya me diréis qué situación. Algunos la hemos vivido. Hay quien argumenta que como la aplicación del recorte comenzaba en junio, se podría haber seguido pactando y mientras habrían entrado en vigor esos avances. Esto no es cierto. La ley comenzaba en junio de 2024, en su totalidad, no antes. Y nos hacemos una pregunta. ¿Alguien a estas alturas es capaz de asegurar que el gobierno, con su presidente a la cabeza, iba a modificar un decreto ley aprobado en el Congreso para eliminar unos recortes en las cotizaciones a los mayores de 52 años, cuando ya habían valorado como un ahorro este recorte? Y repito la pregunta, ¿alguien a estas alturas es capaz de asegurar que el gobierno, con su presidente a la cabeza, iba a modificar un decreto ley aprobado en el Congreso para eliminar unos recortes en las cotizaciones a los mayores de 52 años, cuando ya el gobierno había valorado esto como un ahorro? El ahorro en gasto público que el gobierno había considerado por este recorte era de 96 millones de euros en 2024, que iría aumentando progresivamente hasta los 480 millones de euros en 2028, dentro del plan quincenal de recorte de pensiones presentado por la exministra Calviño a Bruselas. Eso no lo cuentan. Somos mayores y sabemos que nuestro actual presidente del gobierno no se caracteriza precisamente por cumplir lo que promete, aunque haga concesiones no escritas. Por lo tanto, nuestra postura actual sigue siendo: hay tiempo para rectificar y el gobierno debe hacerlo. Y para terminar, recordamos nuestras reivindicaciones prioritarias en materia de pensiones. Bueno, pensión mínima igual al salario mínimo. Olvidémonos ya del 1080. Los que tengan pancartas con el 1080 que las vayan cambiando. 1.134 euros.
Pensión mínima igual salario mínimo. Otra, blindaje constitucional de las pensiones. Alguien me preguntaba esta mañana, pero bueno, eso, el IPC, la subida de los pensionistas, ¿no se puede hacer por ley? Claro que se puede, claro que se puede. Si hay voluntad política se puede todo, pero no la hay. Hay una asociación por el blindaje constitucional de las pensiones, también hemos hablado de ello aquí. La reducción de la brecha de género en las pensiones. La subida del salario mínimo y más la de la pensión mínima va reduciendo poco a poco esa brecha de género, pero todavía es muy alta. Que se aumenten las cotizaciones de las rentas más altas. Se pide, pero eso no se aplica. A ver quién le pone el cascabel al gato. Esas rentas que hay de miles, millones y miles de millones. La revalorización lineal de las pensiones como elemento reductor de las desigualdades. También hemos hablado de ello. A debate. Sabemos lo que eso significa. Que no se concedan más beneficios fiscales a los planes privados de empleo, que son las EPSU en Euskadi, financiados con dinero público y que son una privatización encubierta del sistema público de pensiones. Privatización de la sanidad, y también el sistema público de pensiones. Nosotros tenemos una pensión y si conseguimos mantener la subida del IPC, bien. Pero los que vienen detrás en algún día sabrán de lo que hemos estado hablando. Bueno, gobierne quien gobierne, las pensiones y todo lo público se defiende. Y el pueblo informado y concienciado jamás será doblegado. Pensionistas. Pensionistas. Aurrera, Betty.